El sol comenzaba a descender sobre el horizonte de piedra dura, tiñendo las nubes de un tono naranja arcilloso que recordaba a las canteras en las que Pedro Picapiedra trabajaba cada día. Pedro conducía su troncomóvil con una mezcla de entusiasmo y desesperación. A su lado, el pequeño Pablo Mármol se aferraba con fuerza a la estructura de madera, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido por la velocidad. Pedro gritó con fuerza que debían ir despacio porque el puente se estaba levantando. Sin embargo, su compañero de aventuras, con esa confianza ciega que a veces rozaba la imprudencia, le respondió que no debía preocuparse. El gran Pedro Picapiedra estaba al volante y nada malo podía suceder. Pero el cuerpo no perdonaba y un repentino dolor de lumbago le recordó a Pedro que los años no pasaban en vano. Entre quejidos mencionó que ya debería estar jubilado, aunque su espíritu seguía siendo el de un joven entusiasta. Pedro comenzó a recordar con nostalgia a los viejos amigos de su infancia. Mencionó a un tal Bonnie Herdel, un nombre que resonaba con fuerza en el mundo de los deportes extremos de la época. Bonnie era un campeón mundial de rodeos, una leyenda viviente de la fuerza y la destreza. Pablo, siempre curioso, preguntó qué tenía de grande ser un campeón de rodeos. Para Pedro la respuesta era sencilla: el reconocimiento y la admiración. Sin embargo, Pedro tenía su propio motor de orgullo. Se autoproclamaba el héroe de Pebbles. Según él, su pequeña hija creía que él era el hombre más grande del mundo, y eso valía más que cualquier trofeo de piedra. Al llegar a casa, el recibimiento fue el de siempre, pero no por ello menos caótico. Happy, el canguro dinosaurio, observaba con cierta envidia mientras Pedro descendía del vehículo. Dino, el fiel y excesivamente entusiasta dinosaurio doméstico, no pudo contener su alegría. Se lanzó sobre Pedro con la fuerza de una luz de rocas, derribándolo y lamiéndole el rostro con una energía inagotable. Pedro suplicaba que se detuviera, temiendo que sus huesos no resistieran tanto afecto. Finalmente, tras lograr que Dino se bajara, Pedro se dirigió a su hija. Pebbles lo miraba con ojos brillantes. Pedro, con la voz suave de un padre devoto, le aseguró que su grandioso papi ya estaba en casita. Le pidió que se quedara sentadita mientras mami servía la comida. El aroma que salía de la cocina era embriagador. Pedro entró gritando el nombre de su esposa, Vilma, con la esperanza de que ella adivinara quién había llegado. Vilma lo saludó con calma, pero Pedro sentía que algo faltaba. ¿Acaso ella había olvidado algo importante? Vilma explicó que había vigilado con mucho cuidado el pastel de heterodáctilo que estaba en el horno. Al oír eso, los ojos de Pedro se iluminaron. Era su platillo favorito en todo el mundo. Estaba listo para comer en un minuto, pero Vilma lo frenó en seco. No comerían hasta que llegaran los invitados. Pedro se quedó desconcertado. ¿Qué invitados? La respuesta llegó pronto: Pablo y Betty, sus vecinos inseparables, y un viejo amigo de Vilma llamado Bonnie Herdel. El nombre provocó una reacción inmediata en Pedro. ¿Bonnie Herdel? ¿La estrella del rodeo? Vilma asintió con una sonrisa, recordando que él era su vecino cuando eran niños. Ella estaba visiblemente emocionada por la visita, algo que a Pedro no le hizo mucha gracia. El hambre y un poco de celos empezaron a hacer mella en su humor. Poco después, Betty y Pablo entraron en la casa. Betty estaba ansiosa por conocer a la celebridad. Pablo, por su parte, bromeaba sobre la suerte que tenían de conocer a alguien tan famoso. Pedro, intentando mantener su dignidad, comentó que para el Bonnie era un perfecto extraño. Vilma, para calmar los ánimos, ofreció unos bocadillos especiales, polvorones de muela de cocodrilo. Pedro devoró uno y preguntó por qué no le daban de comer así siempre. La respuesta de Vilma fue directa: no siempre tenían de invitado a una estrella del rodeo. De repente, unos golpes en la puerta anunciaron la llegada del hombre del momento. Bonnie Herdel entró en la casa con una energía arrolladora, casi como si un brontosaurio hubiera irrumpido en la sala. Saludó a Vilma llamándola su lindo frijolito brincador, un apodo que ella recibió con risas y nostalgia. Bonnie comenzó a relatar sus hazañas de inmediato, hablando de cómo se dejaba aplastar por dinosaurios en el rancho solo por diversión. Vilma presentó a sus amigos y a su esposo. Bonnie saludó a Betty con caballerosidad, y a Pablo con un firme apretón de manos. Cuando llegó el turno de Pedro, Bonnie lo llamó la media naranja del frijolito brincador, y le ofreció su saludo romperrocas. El apretón fue tan fuerte que Pedro sintió que su mano se convertía en arena.
A pesar del dolor, Pedro intentó ser cortés, asegurando que serían grandes amigos. Bonnie se fijó entonces en la pequeña Pebbles. Quedó prendado de la niña, llamándola una muñequita y comparándola con el pequeño frijolito brincador. Pebbles, para sorpresa de Pedro, parecía encantada con el visitante. Bonnie la cargó y empezó a jugar con ella, gritando palabras de aliento y alegría. Pedro intentó intervenir, recordándole a su hija quién era su verdadero padre, pero Pebbles estaba fascinada por el brillo del campeón de rodeo. La cena transcurrió entre risas de los invitados y el silencio un tanto sombrío de Pedro. Al terminar, Bonnie, impulsado por el buen humor y la comida, decidió cantar una canción. Era una melodía de rancho, llena de sonidos que imitaban el galope de los animales y la vida en la carretera. Todos aplaudían excepto Pedro, que veía cómo Bonnie se convertía en el centro de atención absoluta. Bonnie comenzó a contar sus anécdotas del gran rodeo del año pasado. Habló de mastodontes corriendo hacia las colinas y de cómo había montado a 3 salvajes brontosaurios al mismo tiempo. Según él, los animales se habían echado encima de él, pero gracias a su cuerda del azar, logró controlarlos. En un momento de excesiva gesticulación, Bonnie lanzó su cuerda imaginaria y accidentalmente golpeó a Pedro. Se disculpó diciendo que había ido demasiado lejos, a lo que Pedro respondió entre dientes que no lo suficiente. Finalmente Bonnie anunció que debía marcharse, pero antes quiso llevar a Pebbles a la cama. Vilma aceptó encantada. Bonnie le cantó una dulce canción de cuna sobre un dinosaurio llamado Jack que salió a gritar en un barco. Pebbles se quedó profundamente dormida en un instante. Vilma estaba conmovida por la ternura del hombre. Al despedirse, Bonnie prometió verlos a todos al día siguiente en el rodeo. Cuando la casa quedó en silencio, Pedro no pudo contener su frustración. Se quejó de que un extraño hubiera entrado en su hogar para cantarle a su hija. Intentó cantarle él mismo, pero su voz ronca y el volumen excesivo solo lograron asustar a la niña. Vilma lo reprendió, recordándole que se había portado mal toda la noche y que Bonnie solo había sido simpático. Pedro, herido en su orgullo, afirmó que Bonnie era un bandido que le había robado el cariño de su hija. Salió al patio a reflexionar. Allí se encontró con Pablo, quien le preguntó qué hacía. Pedro admitió que estaba preocupado porque Bonnie se había convertido en el ídolo de Pebbles. Pablo, siempre dispuesto a ayudar, le sugirió una idea: si Pebbles quería un héroe, Pedro debía convertirse en uno superior. La solución era simple: inscribirse en el rodeo. Pedro, en un arrebato de valentía, decidió que así lo haría. Pablo intentó decirle que era una broma, pero Pedro ya estaba convencido de que su experiencia viendo películas del oeste en la televisión sería suficiente. Al día siguiente el estadio del rodeo estaba a reventar. El locutor presentó a Bonnie Herdel, quien comenzó con una exhibición de doma. Bonnie había traído a su propio dinosaurio entrenado, al que oportunamente había llamado Frijolito Brincador en honor a Vilma. La multitud estaba eufórica. Vilma y Betty observaban desde las gradas, preguntándose dónde estaba Pedro. Pablo, que sabía la verdad, intentaba disimular diciendo que su amigo había ido por palomitas de maíz. El espectáculo continuó con la gran lucha contra el titanosaurio y la prueba de sostenerse sobre un estegosaurio. Fue entonces cuando el locutor anunció a un jinete misterioso y anónimo. Pedro entró en la arena, pero su actuación fue un desastre cómico. Se cayó, rodó por el suelo y terminó haciendo movimientos tan extraños que el público estalló en carcajadas. Aunque Pedro sentía que hacía el ridículo, la gente lo adoraba por lo gracioso que resultaba. Al salir de la arena, un hombre llamado Rob Brady, el encargado del rodeo, se acercó a Pedro. Le dijo que era el payaso acrobático más gracioso que había visto jamás. Le ofreció un contrato para ganar millones de dólares y tener fama mundial. Pedro se quedó pensativo. Era una oportunidad de oro para ser rico y famoso. Sin embargo, escuchó la voz de su pequeña Pebbles llamándolo papá. En ese momento Pedro comprendió lo que era realmente importante. Miró a Brady y le dijo que rechazaba la oferta. El hombre no podía creer que alguien le diera la espalda a una fortuna. Pero para Pedro, ser conocido y querido por Vilma, Pebbles y la gente de Piedradura era más que suficiente. Se sintió el hombre más afortunado del mundo. Bonnie Herdel, reconociendo la nobleza de Pedro, se acercó para despedirse. Tenía que cabalgar hacia la puesta del sol, hacia su próximo destino. Pedro lo despidió con alegría,
deseándole un buen viaje de regreso a su casa. La pequeña Pebbles volvió a llamar a su padre con cariño. Pedro la tomó en sus brazos sabiendo que aunque no fuera un campeón mundial de rodeos, siempre sería el héroe más grande en el corazón de su hija. La familia se alejó caminando bajo la luz del atardecer, celebrando los valores de la amistad, el amor y la verdadera grandeza que no necesita aplausos de extraños.